Este vídeo reproduce una charla que tuvo lugar el 11 de abril en la Casa de Cultura Pilar Herranz del Escorial, organizada por el Foro de Música del Ateneo Escorialense en colaboración con la Concejalía de Cultura. Como parte de las actividades de las segundas jornadas del chocolate celebradas recientemente en el Escorial, me pidieron que preparase una conferencia musical. No siendo experto en chocolate, pues recurrí a presentar un relato ingenuo, una especie de cuento acompañado de música que narra el propio chocolate sobre sus memorias. Lo que quedó es algo así como información documentada envuelta en fantasía. Aquella mañana, al igual que tantas otras, con las primeras luces del día frente a su taza de chocolate, Berta se disponía a escribir las primeras líneas que brotaban de su incontenible imaginación. Era un día como otro cualquiera, pero resultaría diferente. Berta, ya sé cuánto me quieres. Sé que no puedes vivir sin que te endulce cada mañana, pero ¿te has preguntado qué soy? ¿De dónde procedo? ¿Cómo he llegado hasta ti? El humeante chocolate había atrapado la atención de Berta hasta la fantasía. Berta, ¿quieres escribir mi biografía? Pues venga, ármate de papel, pluma y abundante tinta. Voy a desvelarte la fascinante historia de mis recuerdos. Para empezar, te diré que provengo de un árbol que la naturaleza plantó originariamente en la cuenca del Amazonas, pero sus semillas se extendieron por otras zonas tropicales donde encontraron calor, humedad y cobijo a la sombra de otros árboles. Según recuerdo, la humanidad empezó a interesarse por mí hace 5000 años en la Amazonía. También guardo memoria de Puerto Escondido, donde preparaban una bebida fermentando la pulpa que rodea las semillas de mi fruta. Pero fue en la costa sur del Golfo de México, en La Venta, en Tabasco, donde hace más de 3500 años los olmecas comenzaron a cuidar y a cultivar mi árbol. Ellos fueron los primeros que bebieron un agua amarga que preparaban con mis semillas tostadas, molidas y mezcladas con agua, especias, hierbas, guindillas y otros aditivos. Me consideraban un alimento tonificante, aunque me utilizaban sobre todo en rituales religiosos o como medicina, presentándome con mucha ceremonia en vasos llamados jícaras. Después presencié y conviví durante siglos con una sucesión de culturas en Mesoamérica y fui conquistando nuevos territorios. Tras los olmecas, los mayas de Tabasco extendieron mi consumo a la península de Yucatán y a Centroamérica. Siglos después, los aztecas me llevaban al altiplano central y la cultura izapán hasta Soconusco, en Chiapas. Y así viajé sin pausa por los grandes espacios. Me fundí con luces y sombras, entre relieves y dioses de roca. Me filtré entre la activa muchedumbre y reiné en el silencio de las cimas del poder. Yo soy uno y muchos. Me han dado infinidad de nombres. Cubanito, crocante, delfín, ganache, trufato, fepraliné. Pero el que recuerdo con más cariño es Xocoatl. Así me llamaban los aztecas, con una palabra compuesta de choco, amargo y atl, agua, en su lengua, el náhuatl.
Con estos recuerdos me llegan sonidos de flautas, sonajas, voces y tambores. Siglos después, allí mismo, escuché algo que me fascinó. Bosques, una explosión sonora que escribió José Pablo Moncayo, inspirándose en la belleza de esa bendita tierra donde nací como Xocoatl. Berta, el árbol del cacao, el cacahuá, era un árbol sagrado en Mesoamérica. Tenía su propio dios y era un don de la divinidad. Para los mayas fue un regalo de Kukulcán, la deidad serpiente emplumada que me ofreció a su pueblo después de que la diosa Ixmucané, partiendo del maíz, creara la humanidad. Para los aztecas fue Quetzalcóatl, también serpiente emplumada, quien en tiempos ancestrales ofreció mis semillas a los hombres. Entre los mayas era especialmente célebre durante el festival anual de abril en que se honraba a mi dios, Ecchua, con sacrificios de animales, ofrendas, incienso e intercambio de muchos regalos. Se me representaba con un glifo parecido a un pez que se leía como cacahuá. Me guardaban en vasijas muy adornadas, me bebían en vasos muy decorados, como un manjar caliente y espumoso, omnipresente en las ceremonias. Siglos después llegué a los aztecas, donde también me hice célebre y era representado en las pinturas y piedras de Teotihuacán y en los códices mixtecos y nahuas. En el imperio mexica, el cacahuatl, se llamaban a mi agua de cacao, era el delicado postre de los pipiltín, la clase noble, y de los poctecas, los comerciantes adinerados, y un digno acompañante en los rituales religiosos. También los guerreros más distinguidos gozaban de mi privilegio. Se les premiaba con bolitas de polvo de cacao que consumían durante la guerra. Así recuerdo que sonaban los ecos de guerra, festejos y ritos públicos. En el refinado mundo azteca fui inspirador de la poesía que acompañaba los momentos de tranquilidad y placer en la vida del señor de Tizatlán. En la estera de flores que en verdad es tu casa, dice él, Sayacamac, como embriaga su corazón la flor del cacao. Resuena un bello canto que él entona y perfuman sus flores que se esparcen, las flores del cacao. También allí inspiré al poderoso en momentos de soledad y reflexión.
En la soledad yo canto a aquel que es mi Dios, en el lugar de la luz y el calor, en el lugar del mando. El florido cacao está espumoso, la bebida que con flores embriaga. Yo recorrí caminos, ríos y veredas. Tengo recuerdos de Puerto Escondido, donde dejé mis huellas en la cerámica de Belice. Tengo memorias de Ecuador, Colombia y Utcubamba, en el Perú amazónico. Llegaréis a descubrir mis interminables viajes, cruzando cimas y valles, desde la Amazonía hasta el Pacífico. En esos caminos escuché el sonido de la quena, la flauta andina, muy distinta a las que conocía hasta entonces. En el mundo mesoamericano mi fruto llegó a adquirir un gran valor. Como grano de cacao fui la unidad de todo un sistema monetario. Sus múltiplos eran el zontle, 400 granos, y el yiquipil, 8.000 granos. Las cargas equivalían a unos 25 kilos, como 3 yiquipil. En cuanto a mi capacidad de compra, un conejo podía costar entre 10 y 20 gramos, mientras que un esclavo se adquiría por 100 o 200. No me sentía orgulloso. En esa sociedad mi grano de cacao tenía un precio muy importante, pero la vida humana no era de gran valor. Todo podía haber cambiado con la llegada de los españoles, pero no fue así. El sistema monetario basado en el oro, la plata y el cobre no evitó que los nativos siguiesen comerciando con el cacao. De hecho, al final, nativos, españoles y mestizos, todos acabaron comerciando con mis granos de cacao. El propio Cortés los utilizó como parte del pago a sus soldados. Finalmente, una orden virreinal en 1555 definió el valor de cambio del cacao frente al real de plata. El franciscano Bernardino de Sahagún cuenta en sus libros que, como sistema monetario que era, llegaron a falsificar mis granos de cacao, moldeando algo parecido con una cierta pasta o rellenando una cáscara vacía. Tuvieron que emplear inspectores en los mercados para que se detectaran los falsificadores y llevarlos ante la justicia. Berta, ¿tú sabes quién era Cristóbal Colón? Yo le conocí. Fue en agosto de 1502, en su cuarto y último viaje, cuando, según se alejaba de Jamaica, navegando hacia Guanaja, avistó un mayán, una embarcación maya que venía de Yucatán. En esa embarcación mis almendras de cacao se encontraron cara a cara con el célebre navegante. Sé que me voy de fecha, pero lo de Colón y Jamaica me recuerda que muchos años más tarde allí escuché una voz difícil de olvidar, una voz que entonaba un canto según se alejaba como Colón de esa bella isla caribeña.
on the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Y se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver Harry Belafonte con el chocolate? Pues hasta donde yo sé, nada en absoluto. Pero miren esta foto. Seguramente hay alguien que le encuentra alguna similitud. El episodio de Jamaica fue penoso para Colón. Allí encalló, perdió sus naves y soportó un motín. Pero no se olvidó de mí en su regreso. Llevó muestras de mis semillas a la corte española. Allí conocí a los reyes católicos y una gran corte de personas muy bien vestidas y de refinado porte. Me es muy difícil describir la impresión que me causó todo lo que iba conociendo de vuestra civilización, tan distinta a lo que durante tantos años, durante tantos siglos, viví. Me seguía gustando mi tierra, me seguía gustando mi gente, pero quedaba maravillado con lo que veía y con los sonidos que escuchaba, la música que producían instrumentos desconocidos para mí, las voces cantando. Como esto que suena, era todo tan distinto. Como Xocoatl no tuve demasiado éxito con los reyes católicos, por mi sabor amargo y picante y por mi aspecto, según ellos, poco atractivo. Sin embargo, mostraron mucho interés cuando Colón me presentó como sistema de cambio en el Nuevo Mundo, hecho que también confirmaban las cartas de Pedro Mártir de Anglería, primer colonista de las Indias. Escribía que usan la moneda no de metal, sino de nuececillas de ciertos árboles parecidos a la almendra.
Berta, habiendo visto tu sonrisa cuando lo decoló, no te voy a preguntar si sabes quién era Hernán Cortés, pero tengo cosas que contarte. Cortés y otros españoles me conocían muy bien y tomaban chocoatl. Cortés era muy listo. Enseguida descubrió mis cualidades energéticas y escribió que cuando uno lo bebe puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. También llamó su atención mi valor como moneda. Seguramente fue eso lo que le decidió a llevarme a España. Días después de llegar, de nuevo escuché sonidos y cantos e himnos de amor. Le llamabais polifonía. Decíais que era la música de vuestro renacimiento. El primer cronista que escribió mucho sobre mí fue un tal Gonzalo Fernández de Oviedo. Describió mi árbol, su mazorca, sus almendras y la bebida que con ellas se hacía. También le impresionó cómo la manteca de cacao era capaz de curar heridas, hasta el punto que mandó hacer 2 arrobas de almendras, se las llevó a España y regaló parte de ello a la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa del emperador Carlos V. Al principio, los austrianos se aficionaron demasiado al chocoatl, aunque Hernán Cortés consiguió que vuestro rey me probase en Toledo. Pero pocos años después yo gané y estaba totalmente aceptado en la corte. Me servían en las recepciones reales matutinas y en los rituales de acogida a las visitas palaciegas. Mi verdadera historia en el viejo continente comienza cuando el cisterciense Jerónimo de Aguilar, de la expedición de Cortés, hizo llegar mis semillas a Antonio de Álvaro, abad del monasterio de Piedra de Zaragoza. Fue en el monasterio de Piedra donde en 1534 elaboraron por primera vez en España lo que hacia mitad de siglo empezaron a llamar chocolate. Lo hicieron siguiendo un proceso que los monjes han guardado celosamente en secreto desde entonces.
Para mí no fue secreto, claro, yo sé muy bien que empezaron a mezclarme con azúcar de caña y especias como vainilla y canela. Pero fue una mezcla deliciosa y a mediados del 16 comencé mi carrera de éxito entre las damas de la corte española que me tomaban furtivamente a sorbitos. También mi popularidad se extendió entre los religiosos, ya que después de muchas discusiones de las altas esferas eclesiásticas, se decidió que mi consumo moderado no rompía el ayuno. Si algunos sienten flaqueza y desmayos, la piedad de nuestra Santa Madre Iglesia permitirá usar las tales bebidas no por vía de mantenimiento, sino a modo de medicina, y esto no en mucha cantidad, sino en muy poca. Nunca había visto tantos monjes desmayados. En la primera mitad del siglo XVI se comenzaron a construir catedrales y grandes iglesias en el virreinato de Nueva España. En esos recintos escuché música religiosa de grandes compositores españoles. Una música que me impresionó fue el oficio de difuntos de un tal Cristóbal de Morales, que decía ser de la escuela polifonista andaluza y parecía gozar de gran fama y prestigio. El escrito original había llegado a Nueva España y allí se estrenó en la iglesia de San José de los Naturales en noviembre de 1559, en conmemoración de la muerte de Carlos V, que ocurrió un año antes. Oí decir que era una de las mejores obras de la polifonía española y que su original se conserva aún en la Catedral de Puebla de los Ángeles, en México. Pero, Berta, te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver la iglesia con el chocolate? Pues sí, porque en aquellos días las monjas de un convento de Osaka elaboraban un dulce brebaje añadiéndome azúcar y otras cosas. Y lo consumían habitualmente las damas españolas en la iglesia. Incluso durante el sermón algunas salían del recinto sagrado para tomar una taza que les llevaban sus doncellas. Pero Berta, como os he oído decir, todo lo que está bueno es pecado o engorda. De modo que el poder excitante y la adicción que me atribuían llevó a Bernardino de Salazar, obispo de la ciudad real de Chiapas, a prohibir mi consumo en la catedral. Era una práctica indigna para una dama católica y el obispo les amenazó con la excomunión. Pero mi poder de seducción fue más fuerte. Las señoras resolvieron el problema no volviendo a la catedral y frecuentando otras iglesias para oír misa. Pero el supuesto mal hábito continuó y así en 1681 se publicaba una circular del nuncio apostólico que prohibía el consumo de chocolate en las iglesias durante los sermones. Pero de nuevo mi seducción fue más fuerte y entonces se popularizaron las chocolatadas, aunque, eso sí, se celebraban al finalizar los oficios religiosos. Por cierto, el obispo cayó enfermo y murió. Se decía que fue envenenado con una taza de chocolate. No fue ese el único caso en la historia de muerte por chocolate. Ni esa fue mi única anécdota curiosa. Como
también me atribuyeron cualidades afrodisíacas. Alguien escribió que una dama fabricaba conmigo un bebedizo para atraer a su marido, que era de recia condición, y que otra dama solicitada en confesión fue invitada por el cura a tomar una taza de chocolate, el cual la habló de amores, y después ambos pecaron en la sacristía. La pasión por mí siguió creciendo en España. Cruceaba el mar cada año en la flota de Indias acompañado de mis saborizantes. Pero mi consumo no estaba extendido a toda la sociedad. Se me consideraba un privilegio. Los benedictinos solían decir: no bebía del cacao nadie que no fuese fraile, señor o valiente soldado. Una vez vino una visita a una delegación de Japón y el propio Felipe II les recibió en Alicante. Los visitantes quedaron muy impresionados por el chocolate que les sirvieron las monjas clarisas de la Verónica. Y precisamente en aquellas tierras del levante español fue donde llegó a mis oídos por primera vez el tañido de las cuerdas de un instrumento que llamabais vihuela. Desde sus inicios en el monasterio de Piedra, los religiosos españoles siempre fueron los más expertos chocolateros y los grandes difusores de recetas entre las congregaciones. En 1601 se produce un hito histórico. El confesor de la corte en Córdoba, Servan-Seguier, conseguí mi elaboración en forma sólida, presentándome en pequeñas fracciones que llamó chocolatinas. Sin embargo, el mérito se lo llevaría mucho más tarde, e injustamente, un holandés. También los boticarios eran expertos en mis aplicaciones a la repostería y a la farmacia, y en el siglo XVI escribieron las investigaciones sobre mis propiedades y posibles usos nada menos que en el Badianus Codex. En esos días intentaron plantar mi árbol del cacao en la península ibérica, pero no fue bien. Entonces me plantaron en la Guinea Española, en Fernando Po, y desde ahí llegué ya a muchos otros lugares de África. Gracias a la influencia española pude llegar a otros países de Europa. Conocí Italia en el siglo XVI. Recuerdo bien que a mediados del siglo Emanuel Filiberto de Saboya sirvió simbólicamente a la ciudad de Turín una taza de chocolate para celebrar el traslado de la capital ducal de Chambéry a esa ciudad, tras recuperar Saboya de la dominación francesa después de la famosa batalla de San Quintín. Pero mi éxito no se produjo en Italia hasta principios del siglo XVII. Allí oí decir que la música estaba cambiando de la polifonía, que yo ya conocía, a una forma solistas y corales con muchos instrumentos. Literalmente debo decir que me sobrecogió escuchar la música de un tal Claudio Monteverdi.
Mi gran éxito en Italia llegó con Francesco Carletti, un escritor y comerciante florentino que, tras su viaje a los territorios españoles en América, publicó las primeras referencias sobre la elaboración del chocolate. Más tarde, el médico y científico Francesco Redi desarrolló una receta de chocolate líquido saborizado y Giovanni Antonio Ari, un chef de Turín, comercializó una bebida a la que llamaban vaporesa. Desde entonces Turín ha mantenido una auténtica pasión por mí, creando muchas y muy deliciosas especialidades apreciadas y exportadas a todo el mundo. Berta, en esos años no os llevaban muy bien en Europa, ¿verdad? San Quintín fue contra los franceses, ¿no? Pues te cuento que llegué de España a Francia con motivo de un acercamiento hacia la paz. Bueno, más que un acercamiento, fue un matrimonio. Se trataba de unir a Ana de Austria, hija de Felipe III de España, con Luis XIII de Francia. La ceremonia por poderes fue en la Catedral de Burgos. Después la joven Ana de Austria se trasladaba a París y cada mañana tomaba un desayuno al estilo español, en que el chocolate era imprescindible. Así es como llegué a la corte de los tres mosqueteros. También los jesuitas hicieron una gran labor de divulgación y en pleno siglo XVII yo ya estaba de moda en París. Allí las celebridades ya escribían sobre mi existencia y virtudes, por ejemplo, en El café y el chocolate, de René Moreau, el diccionario de Pierre Richelet, la enciclopedia de Diderot y varios escritos de un tal Voltaire. Volviendo a la Real Boda, los dos ilustres personajes tenían entonces 15 añitos. En la corte escuché todo tipo de rumores. Sé que el matrimonio no fue demasiado bien, pero la historia cuenta que la unión se acordó para consolidar la ansiada paz entre España y Francia. Creo que mi influencia ayudó mucho a endulzar el paladar francés, pero sobre todo mitigando la natural acritud de la suegra de Ana, María de Medici, y del cardenal Richelieu, cuyo interés por mí, por cierto, está bien documentado. Unos años más tarde ya estabais otra vez de gresca. De nuevo firma de paz y boda, esta vez de Luis XIV de Francia con María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España, a su vez casado con la princesa Isabel de Francia. Vaya lío. Yo no entendía nada, pero me dejaba querer mientras escuchaba en la corte la música francesa del primer barroco. Me gustaba en especial este concierto que se ofrecía al rey Luis XIII. Volviendo a España, con la proclamación de Felipe d'Anjou como Felipe V, llegaba al trono la Casa de Borbón, que desde el principio mostró un gran interés por mí. El chocolate era el desayuno preferido de Felipe V, y después de Carlos III y de las personas de palacio. Pero con Carlos III también empecé a llegar a la población a través de muchos puestos de venta en las grandes ciudades. Esta veneración me convirtió en un preciado regalo que en el siglo XVIII se enviaba desde la corte española a las diferentes casas de Europa y también al Papa.
En la corte me servían en jícaras sobre mancerinas, bandejas muy especiales, muy distinguidas y muy lujosas. Felipe V, la influencia del barroco francés era notoria, en costumbres y en arte. También lo fue en la música al principio, pero con su segunda esposa, Isabel de Farnesio, las corrientes musicales ya venían de Italia. Así, en las reuniones y recepciones del Palacio de la Granja, recuerdo que desde la suntuosa mesa, entre variadas viandas y suculentos dulces, yo solía observar cómo una voz italiana hacía saltar las lágrimas de los presentes, y también las mías. Farinelli gozaba de gran éxito en Londres cuando aceptó la invitación de Isabel de Farnesio. En su viaje hacia España pasó por la corte de Versalles y allí cantó para Luis XV. Desde su llegada a Madrid en agosto de 1737 cantó para Felipe V durante 9 años hasta su fallecimiento y después para la corte española durante el resto de su estancia, que llegó a casi 25 años. Vino para unas semanas. Después de ganar los paladares de España, Italia y Francia, mi conquista al resto de Europa fue algo más complicada. Tuve que luchar contra el café y el té, mi competencia directa. Nos repartíamos las simpatías territoriales en función de la confesión religiosa. Yo dominaba en los países católicos y ellos en los protestantes y anglicanos. A pesar de ello, llegué a Inglaterra a mediados del siglo XVII. Un siglo después, la potente maquinaria de la revolución industrial comenzaba a emplear complicados aparatos para mi elaboración. Se acabó la belleza. En Bristol, Joseph Storr Fry creó una especie de molino accionado por una máquina de vapor que permitió mi elaboración en forma de una masa que luego moldeaban. También me elaboraron en pastelillos y me empezaron a mezclar con huevos, alcohol y vino añejo. La historia considera este hito y algo parecido que hizo un holandés como la creación de la primera barrita de chocolate, pero yo sé muy bien que los misioneros españoles ya lo hacían con bastante anterioridad. En cualquier caso, fue un punto de inflexión en mi historia.
Mi fusión como chocolate sólido se produce por debajo de vuestra temperatura corporal. Esto os proporcionó el nuevo gran placer de sentir cómo me deshago poco a poco en vuestro paladar. En los días de mi llegada a Inglaterra aún sonaban los ecos de las creaciones de John Dowland, uno de los músicos más célebres del Renacimiento británico. De nuevo cuerdas tañidas, en este caso del dulce laúd. Sus notas y armonías me acompañaron durante muchos años en inolvidables momentos familiares de sosiego y tranquilidad que dedicaban al chocolate. También a mediados del siglo XVII llegaba a Brandenburgo, Prusia. Me llevó Johann Georg Böhmer cuando viajó allí desde Nápoles. La natural austeridad prusiana y mi elevado precio motivaron que se me utilizara durante mucho tiempo solo como medicamento y reconstituyente en farmacias. Claro que hubo excepciones. Recuerdo bien que me ofrecían como una delicia líquida en una cafetería de Bremen, que solo frecuentaban, por supuesto, una minoría acomodada. La austeridad llegó a su cenit con Federico Guillermo I de Prusia, cuya educación se mantuvo lejos de diversiones estériles y cerca del adiestramiento militar. No recuerdo haber sido santo de su devoción y para mí fueron décadas de poco éxito en la corte. Federico Guillermo, al que llamaban el rey sargento, se dedicó más a la guerra que a las artes y al disfrute. Tendía a reclutar en su ejército a gente de gran estatura, pero el alistamiento obligatorio llegó incluso a campesinos y a los artistas y a los músicos. Afortunadamente hubo uno, de su misma edad más o menos, que se libró. Berta, para los amantes de la música como tú y como yo, para el propio mundo de la música, no quiero ni pensar en la pérdida que habría supuesto que este músico se hubiera dedicado a la guerra en lugar de a las teclas.
Afortunadamente para mí y para los que deseaban disfrutar un poco más de la vida en Prusia, a Federico Guillermo le sucedió su hijo Federico II, Federico el Grande. Aunque no fue ajeno a guerras y enfrentamientos, contrariamente a su padre, Federico II mostró interés por la filosofía y por la música. De hecho, fue un consumado flautista y compuso más de 100 obras, incluyendo óperas, conciertos y sinfonías. Pero lo importante para mí fue que Federico II era un auténtico entusiasta del chocolate. Durante su reinado se creó una de las primeras fábricas de chocolate artesanal en territorio alemán. Y así aumentó la apreciación por mí, muy especialmente entre las celebridades. Por ejemplo, los poetas Goethe y Schiller fueron grandes consumidores del delicioso manjar. No recuerdo si Goethe animó a tomar chocolate a otro de los grandes genios de la cultura alemana de la época, pero seguramente habría suavizado su consabido agrio carácter.
Goethe y Beethoven se encontraron en la ciudad de Teplitz en julio de 1812. Es bien conocido el descortés comportamiento que se atribuye al músico cuando ambos, en uno de sus paseos, se cruzaban con la pareja imperial austriaca. En esa fecha se hacía tan solo un mes que Napoleón enfilaba su gran armée hacia Moscú. Hacía casi 10 años que Beethoven había compuesto su Sinfonía número 3 en Viena, en medio de las guerras que Napoleón mantenía contra las potencias imperiales europeas, entre ellas Austria. Para Beethoven, aquel general había sido más un libertador que un invasor y había titulado su tercera Sinfonía Bonaparte. Pero para cuando la obra se publicó, en 1806, Beethoven había borrado enérgicamente el nombre de Bonaparte de la partitura hasta romperla, y en su lugar la había titulado Sinfonía Heroica. Para entonces Napoleón ya se había coronado emperador y precisamente ese año acababa de destrozar al ejército prusiano. Años después, la pastelería Wilhelm Felse abría sus puertas en Leipzig en 1821 con producción propia. Nobles y ricos se reunían allí para charlar mientras me degustaban. Después, la reducción y abolición de los aranceles e impuestos al cacao favoreció el auge de la industria chocolatera alemana. Berta, vuelvo atrás en el tiempo para contarte que tras su fracaso como pretendiente al trono español, el archiduque Carlos se mudó de Madrid a Viena, llevando con él a principios del siglo XVIII la afición española del chocolate a la capital austríaca. Pronto comenzaron a surgir chocolaterías en las ciudades más importantes del imperio, que también se convirtieron en centros sociales para la aristocracia y los intelectuales. Una de las primeras fue esta, Demel, fundada en Viena en 1786, que aún es famosa por sus exquisitos pasteles y chocolates.
innovación chocolatera fue paralela a mi crecimiento en Austria. Allí me mezclaron con frutos secos, frutas y licores y desarrollaron marcas que siguen manteniendo su tradición de excelencia. Casi a finales del siglo XIX, el confitero Paul Furch abría una tienda en Salzburgo. Poco después aparecía el Mozartkugel, el bombón de Mozart, una de las creaciones emblemáticas de Austria. Ahí me mezclan con mazapán y turrón. Es todo un honor y me siento muy orgulloso de llevar el nombre de tan célebre compositor. Berta, te estarás preguntando qué hay del famoso chocolate suizo y del belga. Pues, resumiendo mucho, en Suiza fue Keller, el primero que se estableció con una fábrica en 1819 y que poco después Philippe Suchard inauguraba una chocolatería en Neuchâtel e inventaba un mezclador giratorio que disparó mi producción masiva. También diré que a finales del 19 nacía de la mano de dos investigadores, Henri Nestlé y Daniel Peter, un chocolate sólido, mezcla de cacao, azúcar y leche, que hizo famoso el chocolate con leche suizo. Por su parte, Bélgica me conoció en el siglo XVII, en Gante, en la abadía de Baudelio, no solo como tónico de botica, sino como delicioso manjar. Después, a mediados del XIX, experimentaba una fuerte expansión mediante fabricantes y marcas como Know-how o Côte d'Or. Después, durante el siglo XX, se me promocionaba en forma de nuevos productos y se multiplicaban las factorías productoras. Con esto creo que puedo dar por finalizada mi conquista de Europa, pero no puedo dejar de mencionar la variedad y vistosidad de las manifestaciones publicitarias que se han creado en mi honor, algunas de ellas verdaderas obras del arte pictórico e imaginativo.
Pero Berta, estarás pensando que aún me faltaba un importante territorio por conquistar. Es curioso que, después de más de 200 años cruzando el océano de América a Europa, volviera a hacerlo por primera vez en sentido contrario. Hacia finales del siglo XVIII, un inmigrante irlandés, John Hannon, llevó cacao a Massachusetts y comenzó a procesarlo. Pero mi gran crecimiento a los Estados Unidos solo ocurrió tras la gran exposición de la industria celebrada en Londres en 1851, en que los estadounidenses conocieron mi éxito en Europa y que yo significaba negocio. Años después, la iniciativa del mencionado Hannon se convertía en la factoría de la Walter Baker's Chocolate, que lanzó una gran campaña publicitaria. Después nacieron múltiples compañías chocolateras en todo el territorio norteamericano. Esta conquista, unida al hecho de que en el siglo XVII yo ya había llegado a China de la mano de los jesuitas y franciscanos españoles, que discurrí durante siglos por la ruta de la seda y los puertos de Asia y que también había llegado a Japón, me permite afirmar que en el siglo XIX yo ya había dado la vuelta al mundo. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, when daddy and mommy standing by. And the living is easy.
Acercándome al final de este viaje musical, podría nombrar múltiples empresarios y marcas de chocolate que actualmente me comercializan en todo el mundo, pero no creo que resultase interesante. De modo que mencionaré solamente algo concerniente a España. A casi todos suenan los nombres de Torras, Elgorriaga, Nogueroles, Antiberi, Valor, Ricó, La Casa, Juncosa, pero quiero referirme en especial al que se estableció en esta leal villa del Escorial en 1851 bajo el nombre de Chocolates y Dulces Matías López. Gracias a él, aquí se fundió mi aroma durante siglos con las creaciones sonoras de uno de los más célebres compositores del barroco tardío y principios del clasicismo español, el Padre Soler. La empresa evolucionó desde sus inicios en Madrid a una fábrica bien equipada y elaboración a gran escala a partir de 1875, llegando a ser una de las chocolateras más importantes de Europa. Con su cartel publicitario que se hizo célebre como Los Gordos y los Flacos, Matías López llegaba a la población a través de la elocuente imagen del antes y el después de consumir el delicado y nutritivo manjar. El cartel fue creado por el dibujante Francisco Ortego y fue el primer cartel publicitario realizado en España. Afortunadamente, después de varias décadas desaparecido, vuelve a estar entre nosotros con su calidad y su original y prestigiosa imagen de marca. Berta, para terminar quiero decirte que estoy muy orgulloso de que después de tantos siglos de viaje siga siendo parte de vuestras vidas y aunque sea pecado o engorde, sigáis reservándome de vez en cuando unos minutos de vuestra tranquilidad y grata compañía. Porque todo lo que necesitas es amor y un poco de chocolate.